internacional? Solo vale la pena examinar el informe de la Comisión de la Verdad para responder esta pregunta, por la evidente orfandad de fuentes de prueba de los informes de Amnistía Internacional. Al haber sido el informe de la CBR incorporado como medio de prueba documental, como ya se explicó, no basta para probar que en los años 1991 y 1992 hubo en el Perú una cantidad significativa de muertes por ejecuciones extrajudiciales. Máxime si en este punto hay una grave contradicción entre la posición de la Fiscalía y la posición de la parte civil. ¿Cómo será este caso que las mismas partes acusadoras no se han puesto de acuerdo? La Fiscalía, a pesar de alegar que hubo una política antiterrorista de guerra sucia, ha limitado su ámbito de ejecución a Lima y al Grupo Colina. Y ha dicho que las muertes fuera de la capital fueron desviaciones de la política, que no son objeto de este juicio oral. Así se sostuvo en la introducción de la acusación oral. Y me remito al acta correspondiente. O sea, según la Fiscalía, hubo política de guerra sucia, pero solo fue en Lima y solamente fueron las operaciones del Grupo Colina. Eso dice la Fiscalía. Eso dice su fiscal titular principal en la introducción que hizo en la acusación. En cambio, ¿qué dice la parte civil? Fundamentalmente a través del abogado Rivera Paz. Alega que el ámbito de ejecución de la política de guerra sucia fue nacional. Allí sus argumentos del agente Carrión o la Universidad del Centro. A la gente Carrión nos los ha refregado, pero como huevo en batidora. A pesar que el fiscal es el que fija los hechos delictivos en la acusación, pues la parte civil lo hace respecto al daño civil indemnizable, trabajamos con la alegación de esta última, porque técnicamente una política de guerra sucia exige una cantidad de violaciones masivas y sistemáticas de bienes jurídicos individuales, que no se satisfacería con las 9 operaciones del Grupo Colina, si es que están probadas. No hablo de asesinatos en serie, señor presidente, sino una política de Estado. La misma Faraldo Cabana dice que para hablar de una política de guerra sucia tiene que haber una cantidad de violaciones masivas y sistemáticas de bienes jurídicos individuales que permita hablar justamente de delitos internacionales o crímenes internacionales, donde tiene que haber cantidad. De acuerdo a la invocada regla de la necesidad de prueba del contenido del documento con declaraciones de ciencia, para probar el hecho base de una política de ejecuciones extrajudiciales entre 1991 y 1992, se requieren otras pruebas. El Decreto Supremo 065/2001 PCM
norma mediante la cual se creó la Comisión de la Verdad, expresamente señala en el artículo 2 que su objetivo es contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado. En el último párrafo del artículo 3 se establece: la CB no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituye a sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y aquí el tema. Las bases de datos de la Comisión de la Verdad, ¿qué tipo de registro conforman? ¿Un registro informativo? ¿Un registro declarativo? ¿Un registro constitutivo? Qué sabio es el derecho, porque el derecho también ha clasificado los registros. Hay distintas clases de registros para saber cuál es el significado jurídico de que un hecho esté registrado o no. Repito, la base de datos de la Comisión de la Verdad, donde está su información de los testimonios que ha recibido, de muertes que se han producido, ¿es un registro informativo? ¿Es un registro declarativo? ¿Es un registro constitutivo? Como por ejemplo lo es el registro público de la propiedad inmueble. La inscripción determina la condición de propietario. El registro constitutivo por excelencia es el registro de la propiedad inmueble. ¿Quién es el propietario de un inmueble? El que está inscrito en el registro público. Pregunto entonces nuevamente, ¿los registros de la Comisión de la Verdad eran registros constitutivos? O sea, lo que está registrado en la Comisión de la Verdad ya constituye una ejecución extrajudicial. No, porque el registro constitutivo lo determina la ley. ¿Por qué el registro de la propiedad inmueble es constitutivo? Porque así lo dice el Código Civil. Se reputa propietario sin admitir prueba en contrario la persona que aparece registrada en el mismo. Pregunto, ¿qué norma señala que los datos de la Comisión de la Verdad bastan para determinar que se dieron las ejecuciones extrajudiciales? ¿O eso solo lo puede determinar un juez en una sentencia? ¿Hay una forma distinta a la sentencia judicial de determinar un asesinato?